Bienvenidos a tu podcast favorito. Los del Patio. Yo soy Leider. Y yo soy Ahmed. Mi gente, como siempre, trayéndoles contenido de calidad. El día de hoy estamos súper contentos. Bueno, primero, lujazo de patio. Lujazo. Estamos Ey, en el patio. el patio. Ojo que estoy aquí tratando de hacer negocios. A ver si podemos mudarnos porque realmente estamos en... Esto es otro nivel. Esto es otro level. No, pero mira, serio. Nada, tenemos la oportunidad hoy de traerles un programa súper especial con dos invitadas, como ya dijimos, súper especiales. Pero bueno, quiero que sean ellas las que se presenten. Bienvenidas. Gracias. Buenas noches. ¿Cómo están? Todo bien, todo bien. ¿Todo bien? Bueno, nada, Bien. como les estaba comentando a todas las personas que nos están viendo, háblenme un poco de ustedes, quiénes son y a qué se dedican, para que todo el mundo sepa. Ok, mi nombre es Evelyn Hernández. Yo siempre diferencio dos cosas, de quién soy y de quién es mi nombre. De cuál es mi nombre. Ok. Son dos cosas diferentes, ¿verdad? Ok. Bueno, mi nombre es Evelyn Hernández, pero yo siempre digo que soy el resultado de mi historia, ¿verdad? De 50 años que tengo, no lo escondo, de vivir o de nacer en Cuba, en la provincia de Pinar del Río, una provincia que muchos dicen que las personas no son muy inteligentes, pero... No, esos son mitos. Ese es esos el mito, exacto. Sí, esos son Son mitos. mitos, Todos son los pinareños mitos. que he conocido son personas muy inteligentes y muy capaces realmente. Así mismo, así mismo. Pues soy el resultado de eso. Es una provincia donde las personas son muy humildes, son muy inteligentes y son muy amables, ¿verdad? Y yo soy el resultado de todo eso. De mi familia, una familia maravillosa que me encanta. Yo digo que si naciera de nuevo, quisiera elegir mi propia familia, la misma, porque me siento muy feliz por la familia que tuve o que tengo. Y resultado de mi estudio, ¿no? Estudié en Cuba, estudié primero en una vocacional en la Federico Engels en Pinar del Río, y luego estudié psicología en la Universidad de La Habana. Hice también mi máster en psicología educativa ahí en la Universidad de La Habana. Y soy resultado también de un proceso migratorio. Es decir, salí de Cuba desde el 2007 hacia España primero y luego hacia aquí hasta los Estados Unidos. Y ahora, bueno, aquí en los Estados Unidos me hice unas siglas que son un poquito raras, ¿no? Son BCBA, es en inglés Board Certified Behavior Analyst. Sí, soy analista del comportamiento, certificada por el board de aquí de los Estados Unidos. Y me dedico a trabajar con niños con necesidades especiales, con niños autistas. Tenemos una compañía, mi hija y yo, que se llama Learning with ABA, que se dedica precisamente a trabajar con estos niños y a formar también personas que quieran convertirse en terapistas del comportamiento. Espectacular. No. Oh. O sea, estamos... Ojo. Ya aquí se está viendo de qué vamos a estar hablando el día de Exactamente. hoy y el nivel que tenemos. Exactamente. Y entonces vamos a darle el turno a la señorita porque me está mirando como diciendo, bueno, yo quiero hablar, ¿me entiendes? Yo también necesito hablar. Bueno, mi nombre es Eileen Socarrás Hernández, porque a mí me gusta decir mis dos apellidos. Ah, bueno. Válido. Eileen Socarrás Hernández. Tengo 27 años y yo también estudié psicología aquí en los Estados Unidos. Estudié en FIU, en Florida International University. Ella no quería estudiar psicología, porque No. dice, yo no quiero ser como tú, yo no quiero ser nada de psicología. Sí, es que lo que pasa es que mis dos papás son psicólogos. Mi mamá es psicóloga y mi papá también es psicólogo. Ah, bueno. Entonces, vengo de un mundo mis dos abuelas también son maestras. Y entonces, cuando nosotros llegamos a España, mi mamá pasó un poquito de trabajo al encontrar trabajo. Le fue bien difícil. Y la psicología es una rama que no muchas veces se valora de la forma que se debe de valorar. Y entonces, yo al verla, yo dije, no, yo tengo que estudiar otra cosa. Yo tengo que estudiar medicina, tengo que estudiar abogacía. Y bueno, cuando llegamos aquí a los Estados Unidos, llegué con 14 años, empecé aquí lo que fue el high school. Y no sabía bien qué quería hacer, si quería hacer medicina, estaba un poco como que perdida, no sabía el idioma. Tuve un counselor en la escuela que me dijo, no, tú no sabes inglés, tú no puedes ser médico porque vas a fracasar. Wow. Y entonces yo dije, bueno, voy a seguir por la parte de business. Yo estaba en un magnet school, empecé por la parte de business porque el último año hacíamos como abogacía. Yo dije, bueno, me puedo ir por ahí. Y no me fue mal. Después empecé la universidad, estuve un año sin estudiar para ver qué quería hacer. Yo dije, yo tengo que figure it out, qué es lo que yo quiero hacer con mi vida. Y empecé con nursing, después me fui para oftalmología, no sabía muy bien.
y terminé con psicología. Dio vuelta. Dio No. Dio vuelta y al Y al final final cayó. terminó. Pero que a todas estas, a ese counselor que te dijo eso, que venga y se siente en el patio ahora. Ven y siéntate en el patio ahora, querido. Pero bueno, al final diste toda esa vuelta y terminaste. Di todas las vueltas y terminé haciendo mi bachelor's en psicología aquí en FIU. También hice un máster en intervención en las escuelas, parecido a lo que es un máster en educación. Y bueno, y ahí vamos, tratando todavía de seguirme superando, de ver si quiero seguir por la parte de mental health, si quiero seguir por la parte de la patología, de speech, Nice. y viendo que seguimos, porque yo soy una persona que disfruto el estudio, a mí me gusta estudiar. Aquí es un poco difícil porque tienes que pagar los biles y no te puedes dedicar solamente al estudio. Yo empecé a trabajar cuando estaba en high school, con 16 años, tenía un part-time en Winn-Dixie, que ahora es Fresco y más. Y entonces también estuve de asistente de una psiquiatra que me ayudó muchísimo. Era una persona extremadamente recta, pero me enseñó muchísimo. Me enseñó muchísimo toda la parte de lo que eran los diagnósticos, los medicamentos. Ella hablaba mucho conmigo. Y yo creo que también ese trabajo me hizo Y que me también fuera una inclinando. doctora en psicología, fuiste Sí, secretaria. también fui asistente de una doctora en psicología, una señora que también admiro mucho, que se hizo su doctorado, su PhD en psicología. Wow. Y como entonces, que todo claro, eso me... Tuviste varias experiencias que te Sí. fueron llevando llevando a terminar en el camino que no querías, pero que al final No. definitivamente era el Y la camino mamá la miraba y correcto. decía, vas a caer, vas a caer. Pasaba por el cuarto y decía, ya verás. Ya verás. No, y es una cosa como cómica porque se me da bien. Incluso yo muchas veces trato de hacer otras cosas y termino siempre en el mundo de la psicología cuando en el 18, estuve preparando a las personas para hacer el curso de RBT porque me hice RBT. Déjame explicarle algo. Cuando yo daba cursos para RBT, ¿no? Ajá. Y ella se quedaba como en la cocina y yo estaba, cuando aquello estaba empezando, y los primeros cursos los hice en mi propia casa, en la sala de la casa, que la tenía bien acomodada para dar los cursos. Y ella estaba escuchando, pero ella no me decía, no, yo estoy escuchando. Y de pronto un día me dice, mamá, voy a hacer el board de RBT. Y digo, oh, tú vas a hacer el board de RBT. Sí, porque lo que pasa es que yo siempre he sido una persona, a mí me gusta el trabajo. ¿Por qué? Porque yo le he visto a ella, mis patrones a seguir han sido siempre personas trabajadoras. Y yo siempre he tenido, trabajé en Winn-Dixie. A mí me dicen las mujeres de los trabajos porque yo lo mismo trabajé en Winn-Dixie, trabajé en Bebé, que era una tienda que cerró, pero trabajé en Bebé, trabajé de asistente de la psiquiatra y yo nunca dejé Winn-Dixie. Yo dejé Winn-Dixie, yo siempre tenía 2 y hasta 3 trabajos. Oh, wow. Wow. Yo siempre tuve 2 y 3 trabajos. Trabajaba de asistente de la psiquiatra de lunes a viernes de 8:30 a 5 de la tarde. Y después a Winn-Dixie de 7 a 12 de la noche. Ah, bueno. Sí, y entonces yo nunca dejé, después que dejé lo del trabajo con la psiquiatra, trabajé en Bebé y trabajaba en Bebé y en Winn-Dixie. Dios. Wow. Hasta que después yo decía, es que a mí no me gustan los niños, Tenía una amiga, tenía varias amistades en el tema de RBT. Es que a mí no me gustan los niños. Y una amiga me dijo, ven, que te va a ir bien, tú ya tienes experiencia, tienes a tu mamá que te va a guiar. Y bueno, yo dije, bueno, me voy a incursionar por ahí. Pero cuando quería empezar, que mandé mi resume, me dijeron que no tenía los 2 años de experiencia, que no me iban a dar el Medicaid Provider. Que tenía que tomar el board. Y ya yo incluso había visto para tener un casito. Yo estuve visitando a este niño y a las familias durante 3 meses para mantener el caso. Y yo dije, yo tengo que pasar el board a la primera. Yo tengo que pasarlo sí o sí. Y entonces me iba para casa de una amiga mía a estudiar. Tenía, me acuerdo, la prueba a finales de noviembre. Y yo dije, yo la voy a cambiar. No le voy a decir a nadie. Si la suspendo, digo que no la Ya, hice. claro, no pasó nunca. No pasó nunca. Y si lo paso, bueno, felicidades. Ya, exacto. Y cogí, la cambié y cuando fui, la pasé. Yo dije, ahora sí. Ahora sí. Y entonces, después de ahí que la pasé, yo me di cuenta que yo aprendía enseñándola a los demás. Y estuve durante todo el 2018 preparando a personas que quisieran hacer el board RBT. Yo hacía los cursos, preparaba todo lo que es los conceptos, preparaba preguntas y respuestas y todo eso lo daba. Y incluso me contrataron compañías grandes porque en aquel momento, si en el 2019 no tenías el board, no podías seguir trabajando. O sea, muchas personas estaban running, tú sabes, Sí. necesito pasarlo. Entonces yo utilicé este momento y incluso tenían aulas que se me llenaban con 20, 30 personas. Wow.
Sí, usé mi background también de magisterio, Sí. de mi abuela, de mis dos abuelas, para... Lo No, es tiene en que la ya sangre. todo estaba en la sangre. En la sangre. O sea, tenías que ir por ahí sí o sí al final. Bueno, entonces adentrándonos un poco en el tema, porque bueno, ya conocieron todo el background de acá de las señoritas. Disculpen, ahora soy BCABA, soy Behavior Analyst también, pero a nivel de asistente, aunque tengo mi máster, todavía no me he presentado para hacer BCBA, las siglas grandes. Ok. Porque- Al final Eso. siguió. Al atrás final de sí mí. llegué completo. Ella lo va a hacer cuando tú te retires. Eso lo mejor es que cuando cuando te digo por experiencia mía en la escuela, que cuando es increíble cuando ponen el nombre y atrás tienes que poner todas las siglas, Sí. es un párrafo increíble porque son un montón de siglas. Pero eso es genial porque eso habla de la superación de la persona Ujú. y de todo lo que han logrado, que es realmente increíble. Pero quiero adentrarme un poquito ya en un tema un poco más, digamos, no serio, pero interesante, que es el tema de la salud mental. Nos comentabas que, bueno, graduada en Cuba, máster en psicología. Entonces vamos a hablar un poco de lo que es el tema de la salud mental. No sé si mi amigo Ahmed quiere comenzar ¿De con una? una preguntita. ¿Yo? Sí, No, claro. dale, que estamos motivados. Dale, Me ves sigue. motivado, Sí, me ves sí, sí. motivado. No, mira, no. Lo primero que quería saber era, ¿cuáles son los signos más comunes que se ve en una persona que está sufriendo de este tema de la salud mental? Sí, mira, uno de los signos fundamentales es el cambio en los estados de ánimo. Si tú ves a una persona de pronto que está muy relajada y de pronto ante una pregunta que es algo normal, pues puede salirte con una impulsividad, con una irritabilidad, con una forma de responder agresiva, y tú dices, bueno, ¿y qué le pasó a fulano? Si él estaba todo, además lo que yo le pregunté es algo normal. Es decir, ese signo, esas alertas que a veces uno ve en determinadas personas que en el argot popular decimos están estresados, están frustrados, ¿verdad? Pero realmente es una inconformidad, un sentimiento que se expresa a través de un comportamiento agresivo, irritable, variable, que hoy puede estar de una forma, mañana puede estar de otra. También, por ejemplo, cuando ves una persona que está muy triste, una tristeza que es sin una razón aparente. Yo he tenido ejemplos de niñas, adolescentes, que tienen depresión y los padres me dicen, no entiendo por qué tiene depresión. Nosotros le damos todo, ella está bien en la escuela, tiene amigas, ¿y cuál es el problema? No entendemos por qué la niña está deprimida. Bueno, pues es una razón, cuando tú le ves esa tristeza, es una razón de que realmente sí está deprimida y hay que ir a buscar la causa de esa depresión. También cuando están llorando, cuando están muy ansiosos, es decir, a veces tú ves algún movimiento, mover el pie o comerse las uñas, son signos de que hay algo que no está bien en la salud mental de esa persona. A ver, hay algo que es regular y hay algo que es patológico. Es decir, todos tenemos ansiedad en un momento determinado. Yo estaba sentada aquí, al principio tenía un poquito de ansiedad, nerviosismo. Eso es normal, porque estás ante una situación que es diferente para ti. Pero cuando tú ves que es una ansiedad que se permanece en el tiempo, que siempre está ansiosa, ante todas las situaciones, ante todas las circunstancias está ansiosa, ya es una cosa que es patológica. Entonces ya es un signo de que hay que buscar ayuda. Pueden haber, por ejemplo, manifestaciones en el cuerpo, psicosomáticas. A veces tenemos un problema, una preocupación y no nos damos cuenta y después vemos, tengo acidez, tengo dolor en la boca del estómago, no sé si a veces las personas cuando tienen nerviosismo, me duele la boca del estómago y cuando vienen a ver, estoy nerviosa por tal cosa. Es decir, enfermedades, por ejemplo, a veces a las personas les salen psoriasis o les salen La alguna alopecia lesión. también. La alopecia son signos que también pueden darte la idea de que esta persona está presentando dificultades en su salud mental, dificultades en el sueño. Hay muchas personas que no duermen bien y a la vez cuando es como un círculo vicioso, como no duermen bien, al otro día se sienten cansados, fatigados, no rinden al 100%, tienen dificultades en la memoria o en la concentración. Hay personas que son tan ansiosas, que tienen tantas preocupaciones y que tienen problemas que no solucionan y entonces tú los ves que no se concentran. Están tratando de hacer una actividad y no se concentran porque tantas preocupaciones pues los distorsionan, los desvían de su objetivo, de su actividad. Claro. También la falta de motivación. Cuando ves una persona que nada lo motiva,
no logra ponerse metas, no le ve nada bueno a la vida, también son síntomas de que una persona está teniendo dificultades. La negatividad. Cuando tú ves que las personas todo lo ven negativo, tú dices, hay algo que no ves negativo porque todo lo ves negativo. Entonces te das cuenta que esa persona tiene un problema de salud mental, es decir, no tiene salud mental. Cuando tú tienes, te sientes bien, te sientes satisfecho, te sientes agradecido con la vida, tú todo lo ves bien. Tú te levantas por la mañana y dices, wow, qué día más lindo. Sin embargo, o está lloviendo y tú dices, oh, qué día más lindo para descansar en la casa porque está lloviendo y qué rico, me recuerda cuando era niña, el agua y no iba a la escuela y coges, pero hay quien ve el sol, tremendo sol, ahora el día entero con calor. Si está lloviendo, pues está lloviendo, me voy a mojar los pies. Es decir, son personas que ven lo negativo en todas las esferas de la vida, en cualquier parte, en cualquier circunstancias. O sea, es interesante porque esto me lleva un poco a sacar la conclusión de que el tema de tener, o sea, el problema de salud mental es más frecuente de lo que uno piensa. Claro. Porque hay muchas personas que la vemos a diario en la sociedad que comparten con uno. Quizás uno mismo tiene hasta ciertos problemas de salud mental y no, lo que no se sabe, o sea, no sabemos la magnitud que quizás pueden tener esos problemas. Sí mismo. Yo te estoy hablando de signos que aparentemente pueden suceder en cualquier persona, ¿no? Pero hay signos que son todavía más graves, como por ejemplo a veces las personas se autolesionan. Claro. Si tú ves que las personas se autolesionan y tú dices, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué se está mordiendo las uñas? ¿Se está comiendo las uñas? ¿O por qué se está mordiendo? ¿O por qué se intenta suicidar? Es decir, claro, todo eso es la depresión te lleva, por ejemplo, al suicidio. Si la persona tiene una depresión que no está tratada apropiadamente y no hay un tratamiento, no hay una intervención temprana o en cualquier estadio, pero una intervención, la persona puede llegar al suicidio o a tener ideas suicidas, aunque no llegue a concretarlo. No, y lo que pasa también es que las enfermedades mentales es un espectro también bien amplio. Hay muchísimas enfermedades de salud mental. Si vemos el libro de diagnóstico, el DSM-5, tiene muchísimos diagnósticos y no solamente los que más conocemos es la depresión, la ansiedad, la bipolaridad, pero hay mucho más, la esquizofrenia, la personalidad antisocial, que es lo que se llama el psicópata y sociópata, todas esas cosas, y es un campo bien, bien amplio. Ahora, para darle un diagnóstico a una persona de algo tan grave como esto, tienen que haber muchos síntomas, no son síntomas aislados que hay veces escuchamos que una persona cambia de estado de ánimo y le dicen, no, tú eres bipolar. No, la bipolaridad es completamente diferente, son personas que tienen episodios maníacos, episodios depresivos, no tiene nada que ver con lo que nosotros decimos, eres fanático, eres bipolar. No, ya eso es una persona que tiene una enfermedad mental, que está diagnosticado como bipolar, que tiene que tener, tomar medicamentos, llevar terapia, etcétera, etcétera. Lo que pasa con la salud mental, discúlpame que te interrumpa, es que, por ejemplo, cuando una persona tiene dolor de garganta, Okay. Tú tienes un dolor de garganta y tú dices, tengo que ir al médico porque no puedo tragar, debe ser alguna infección, inmediatamente te tomas el medicamento. Cuando alguien tiene un problema de una muela, me duele la muela, no puedo comer y voy y me trato la muela. Pero el problema de la salud mental es algo muy difícil de tratar por el hecho de que a veces las mismas personas esconden el problema de salud mental. Es decir, a veces la persona se siente cerrada, se siente como que ahogada, como que tiene problemas, pero no lo dice. Y a veces las personas, la familia, los amigos, dicen, algo le pasa, ¿verdad? Porque lo ves agresivo, irritable, y tú dices, ¿qué le pasa a esa persona? Pero las personas son, como a veces somos muy como cerradas, ¿no? No queremos... Sí, herméticas. Y no queremos exponer a veces que tenemos... es que nos pasa, es decir, tú puedes aceptar que tienes un dolor de garganta y que puedes ir al médico. Pero a veces nos cuesta, es decir, a las personas les cuesta aceptar que tiene un problema psicológico o mental que no tiene por qué ser grave, un problema psicológico circunstancial.
y la persona no quiere aceptarlo. Y entonces no se deja ayudar. También hay un estigma muy grande con los psicólogos, con los psiquiatras. Y entonces las personas también tienen miedo al que dirán, al pedir ayuda y que después la familia lo juzgue o después que le digan. Nosotros hemos conocido padres que nos dicen, no quiero que a mi hijo le pongan el diagnóstico de autismo, el diagnóstico de depresión. Y nosotros decimos, es solamente un diagnóstico. Ese diagnóstico no significa, como dice mi mamá, no es un pronóstico para toda tu vida. Y no es una limitante. Si tú, con las herramientas que tú tienes, y que gracias a Dios este país te provee, las utilizas para poder mejorar la calidad de tu vida, úsala. No te escondas, no tengas miedo al qué dirán o a cómo pueden reaccionar las otras personas. Claro. Cuando tú puedes mejorar tu calidad de vida. Claro. La pregunta que tenía era, pues bueno, ya más o menos estamos en este tema, pero ¿qué tanto influye la familia y el entorno con estas personas que tienen problemas de salud mental? Sí, a ver, la familia y el entorno es muy importante. En mi experiencia de años de yo antes de empezar a trabajar como BCBA, trabajé como terapista de mental health. Okay. Trabajé con niños y trabajé con adolescentes y jóvenes. Una cosa fundamental que vi, que no es una regularidad, pero sí se presenta mucho. Cuando hay una familia que no se preocupa y que no tiene buena comunicación con el niño, con el adolescente, con el joven, generalmente existe la situación, existe la enfermedad, existe el problema y los padres no se percatan de eso. Al cabo del tiempo que tú dices, que el mismo padre dice, yo la veía que estaba todo tan bien y nunca pensé que la niña iba a intentar suicidarse, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la familia en ese momento no estaba al pendiente de lo que estaba sucediendo con los niños. ¿Qué pasa? Yo siempre le digo a los padres, no se pueden juzgar, no se pueden autocastigar, porque a veces los padres dicen, ay, yo no me di cuenta, no pasa nada, porque no tenemos un librito. Yo siempre le digo a los padres, nosotros no nacemos con un libro como los refrigeradores, los equipos, ¿verdad? Debajo del brazo un manual que diga, cuando el niño haga esto, vamos a hacer esto, cuando el niño haga lo otro, vamos a hacer lo otro. Pero si ya nos dimos cuenta, ya vimos la señal, pues nosotros tenemos que apoyar. Es decir, la familia tiene que apoyar. Tiene que apoyar porque ese niño tiene una dificultad y hay que apoyarlo, hay que ir a la escuela y hay que explicarlo en la escuela. A veces, por ejemplo, la situación del bullying, los niños muchas veces la depresión y el aislamiento que tienen es precisamente porque no comunican en la casa de que en la escuela le están haciendo bullying. Y eso es una de las dificultades fundamentales que hay hoy en las escuelas con los niños. Okay. Entonces, los padres tienen que estar al tanto de cómo te fue en la escuela hoy, qué tal los grados, cómo te dieron las notas, cuáles son las personas con las cuales tú te relacionas. Yo sé que estamos en una sociedad que hay muchas demandas, muchas exigencias para los padres, muchas exigencias desde el punto de vista de trabajo, de, como dice Eileen, financieras que los padres tienen que pagar y a veces por no dejar de trabajar no atienden al niño como tienen que atenderlo. Yo lo viví también con Eileen cuando yo salí de Cuba, que tuve que dejar a Eileen muchas veces sola para poder trabajar. Y yo lo entiendo, pero sí tenemos como entorno, que estar al tanto, al pendiente de estos signos, de estas alertas. Por ejemplo, estas situaciones de los niños que han hecho los crímenes en las escuelas, al final tú te das cuenta que alguna alerta tuvo que haber y que el padre no se dio cuenta. Algún signo tuvo que dar el niño de agresividad, de violencia, de aislamiento, de frustración. Algo tuvo que dar, alguna información tuvo que dar él en algún momento de su vida de eso que estaba sintiendo en su mente. ¿Qué pasa? Que a veces los padres lo vemos como, ay, eso se le va a pasar. No, si tiene una situación... le restan importancia. Le restan importancia a la situación. Pero los niños también se deprimen. No los adultos solamente nos deprimimos, los niños se deprimen. Los niños también se sienten a veces como que están sin herramientas, están en la escuela, están recibiendo un bullying y no saben cómo actuar
ante ese bullying. A veces se lo dicen a los padres o a veces no se lo dicen a los padres por miedo. Porque a lo mejor el padre le dice, bueno, pues tú resuelve la situación, o no quieren que el padre vaya a la escuela y que después sea peor. Entonces, todas esas cosas, todo el entorno, toda la familia, es muy importante para nosotros poder, primero, ver, diagnosticar o evaluar el problema de salud mental en esta primera parte, o prevenir, porque a veces son cosas que pueden ser prevenibles. Es decir, si el niño, tú estás viendo que en la escuela está teniendo dificultades, entonces nosotros tenemos que ver, bueno, cuál fue la causa, por qué el niño ir a la escuela, hablar con el maestro, y a lo mejor una cosa que se puede prevenir no tiene que llegar a que el niño se sienta deprimido y llegue incluso a pensamientos de autolesión. Entonces, ante todo esto que nos estaba comentando, ¿cuál usted cree que sea el punto de pedir ayuda? O sea, ¿cuándo un padre o una persona que quizás está experimentando este tipo de situaciones que ya se ven esos signos, ¿cuándo debería ser ese momento de pedir ayuda e ir a ver a un especialista, ir a ver a un psicólogo, ir a ver a cualquier persona que te pueda instruir o guiar cuál sería el camino correcto de tratar? Dale, habla tú. Sí, después ella dice, mamá, no me dejaste hablar. Bueno, también decir que las enfermedades mentales también tienen es genético, no es solamente es algo ambiental, ¿ok? So, hay que tener en cuenta que los padres muchas veces tienen que mirar hacia atrás, si estas enfermedades han pasado en la familia, okay, para que allá el padre, cuando el niño esté en la parte del desarrollo, sepa si yo fui una persona que mis padres han tenido depresión, que mis padres han tenido una predisposición a la adicción, entonces tengo que tener eso en cuenta. Okay. Y entonces cuando yo esté criando a mis hijos, tengo que enseñarles los límites, etcétera, etcétera. Ahora, tu pregunta, ¿qué dijiste? Perdón, repíteme. No, que te estaba comentando, no, tranquila, que te estaba comentando en cuanto a lo que es el momento en que una persona tiene que saber cuándo pedir ayuda y cuándo acudir a un profesional. Ya, primero, no podemos esperar hasta el final, o no podemos esperar hasta que el niño ya tenga, por ejemplo, una agresión verbal o física con un compañero de la escuela o incluso con los padres. Todos estos signos que, como dice mi mamá, como dice Evelyn, que vemos al día a día, que un niño llega y hay veces tira un objeto y que no es algo usual en él, que se está encerrando en su cuarto, preguntarle, tener una buena comunicación diaria todos los días, que tú le preguntes a tu niño cómo está, cómo se está sintiendo. En los momentos que tú veas síntomas que no son usuales en el niño, ya ahí esa es la primera alerta para pedir ayuda. No podemos esperar a ver una autolesión, que el niño se está cortando o que el niño tiene un chichón en la cabeza para ir a pedir ayuda. Ya en los momentos que vemos estos síntomas, que el niño está un poco irritado, que se está aislando, ya ahí tenemos que intervenir. ¿Ok? Sí, hay muchos factores que cuando ya tú te das cuenta que está afectando las diferentes áreas de la vida del niño, ya tú dices, bueno, ya. Porque, por ejemplo, puede que sea un niño, como nosotros decimos, malcriado, ¿no? Vamos a decir ese término en términos popular. Sí. Nosotros, el niño que normalmente en la casa, de vez en cuando da su tantrum, su perreta, o realmente no hace caso, no sigue reglas. Y tú dices, bueno, pero si yo estoy y viene una visita y yo le digo, fulanito, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, y el niño se comporta bien. Es decir, es como digo yo, que el niño lo está haciendo porque está en un área cómoda con su mamá y no pasa nada. Ahora, cuando ya vemos que hay comportamientos que están afectando diferentes áreas, por ejemplo, en la escuela, el niño ya no es que no siga las reglas en la casa, sino que ya no sigue las reglas en la escuela. Si el niño va a un parque y está jugando y hay otro niño montando en un swing, ¿no? Un columpio. Un columpio. Y el niño tumba o quita al niño a la fuerza, el otro que está en el swing a la fuerza, tú dices, bueno, ya está siendo agresivo. Es decir, ya tú ves que el comportamiento del niño no solamente está afectando al niño en la casa, sino que lo está afectando en las diferentes áreas de su vida. Entonces tú dices, bueno, ya, yo no puedo esperar a que el niño, como dice Eileen, llegue a escale
síntoma o esa alerta, ese signo que puede ser pasajero, yo no puedo esperar a que escale. Y entonces ya yo tengo que recurrir a un terapeuta, a un psicólogo. Nosotros fundamentalmente casi siempre cuando los padres traen a los clientes a nosotros, en el caso de los niños, por ejemplo, cuando yo trabajaba en la parte de salud mental, era fundamentalmente por un referido de la escuela. Es decir, cuando ya los maestros no podían con el niño. Normalmente el niño tiene que comportarse de una forma apropiada en la escuela y ya llega el momento en que el niño no solamente no se comporta él apropiadamente, sino que entorpece la actividad de la escuela. Molesta al otro niño o lo agrede, o ya cuando están en la actividad de juego golpean a los demás niños. Entonces ya tú estás viendo que estas alertas están pasando de lo regular y convirtiéndose un poco ya en patológica. Claro. También nosotros como adultos, si sufrimos de depresión, también debemos pedir ayuda lo antes posible. Tú no puedes esperar a sentirte que la vida no tiene solución para ir a un psiquiatra, o tu pareja no te tiene que decir, si no vas a un psicólogo te voy a dejar. No, como autónomos y como adultos que somos, cuando vemos ciertas cosas que no están bien, entonces debemos pedir ayuda al psicólogo, al médico, pedir un referido, pedir que nos hagan una evaluación. Eso es súper importante, sí, discúlpame, porque siempre como que las personas piensan que esto nada más viene de los niños, y hay muchos adultos que pasan depresiones y eso, y pasa lo mismo, que no lo quieren decirse a la familia o les da pena con la sociedad. Eso es importante, ese mensaje que diste, porque no, y algo fundamental, lo que ya había mencionado, que es el tema que la falta de aceptación también de la persona, que yo creo que eso es muy importante. Creo que mientras más grande es, o sea, mientras más adulto, menos aceptación tiene esa persona ante su síntoma o ante su diagnóstico, discúlpenme, porque ya estás exponiéndote. Cosas del patio. Sí, se ve un bichito acá. Bueno, lo que estaba comentando era que a mayor edad tiene la persona, creo que hay menos aceptación ante estas situaciones, por lo que estabas comentando, que también tienen ese miedo a ser juzgados, ese miedo a que, bueno, mi familia me va a ver raro, me va a juzgar, mi círculo de amistades, entonces no quiero como que tener ese nombre de, no sé, bipolar o lo que sea, y al final no se dan cuenta que se siguen haciendo daño y que a un punto va a llegar el final donde ya no va a haber regreso, o va a ya tener, o sea, va a ser una consecuencia mayor la que va a tener este tema. Exacto. Sí, estaba yo pensando en eso también. Por ejemplo, hay veces que hay relaciones de pareja, por ejemplo, que tienen dificultades en la relación de pareja. Y es un problema a lo mejor de desarrollo de habilidades sociales. No de falta de comunicación. Exacto, hombre. No han aprendido a comunicarse apropiadamente, no han aprendido a hacer un clic y a decir, bueno, en esta relación un día hoy yo voy a tomar la decisión, al otro día lo vas a tomar tú. Y constantemente es como conflictos, y al final la relación se rompe. A veces no tiene por qué romperse una relación. A veces tú puedes acudir a un psicólogo y decirle, mira, me está pasando esto, podemos hacer una terapia de pareja. Y entonces en esa terapia de pareja, cada cual puede como rediseñar su rol en la pareja. Y puede decir, tenemos algo en común, que es nos amamos, nos queremos y tenemos deseo de salir adelante. Y al final, si no lo hace, la pareja termina rota y a lo mejor como los dos heridos, y llega a una ruptura incluso tóxica, como se dice hoy en día. Entonces, sin embargo, si eso desde un primer momento toman la decisión, vamos a ir a un psicólogo y vamos a resolver la situación, qué es lo que nos está pasando, por qué hemos llegado a esta situación. Claro. Yo siempre digo que lo más fácil de la relación es la ruptura. ¿Por qué? Porque trabajar en los problemas de la relación es más difícil. Sentarte a hablar con la persona, sacar el tiempo para conocer a tu pareja, poder llegar a un common ground, eso es más difícil que separarse. Separarse muchas veces de easy way out. Tú sabes, la forma fácil, me separo, no trabajo en mis problemas y entonces llega la otra persona y muchas veces cometemos los mismos problemas con la nueva pareja. Claro. También, por ejemplo, el tema de salud mental es una cosa que es muy amplia, ¿no? Es muy amplia. Todos somos seres humanos y todos tenemos mente, ¿no? Es la psique. Entonces, en todas las áreas tú vas a ver problemas. Por ejemplo, a veces el ser humano no quiere
tomar la decisión de cambiar él mismo. Es decir, Claro. tú tienes que tener, cuando tú vas a un terapista o vas a un psicólogo, sabes que el psicólogo te va a confrontar, ¿sí? Te va a decir, a ver, ¿qué es lo que estás, por qué estás en este momento así? ¿Qué es lo que está bien? ¿Qué es lo que no está mal? ¿Qué es lo que está mal? Y tienes que hacer una introspección de Claro. ti como persona, de qué estoy haciendo, de qué quiero hacer, de qué no quiero hacer. Entonces, hay muchas personas a veces que no van a un psicólogo sabiendo que los problemas son de ellos. Por porque no lidiar con los realmente- problemas. Sí, No o por por no problemas. cambiar, porque tienen miedo al cambio. Porque tienen miedo primero a reconocerse y decir, oh, yo soy la que estoy equivocada, en primer lugar. Y en segundo lugar, a decir, tengo que cambiar. ¿Y qué implica un cambio? El cambio implica que tú tienes que salir de tu área de confort y tienes que hacer nuevas cosas. Tienes que aprender a relacionarte con las personas. Por ejemplo, el tema de la inteligencia emocional. Tú puedes ser la persona más inteligente del mundo y a veces en la pareja que seas muy inteligente te puede traer problemas porque no sabes lidiar desde el punto de vista emocional con esa pareja. La comunicación asertiva también. Y Es muy sí. importante. No, sí. Dile, sí. dile, habla de No, que la comunicación asertiva, ¿cómo se llama? Mi tesis fue en eso. En eso. Eso es bien importante porque la comunicación asertiva es cómo podemos comunicar de una forma adecuada sin tener que ofender a las personas que estamos alrededor. Cómo podemos dar nuestra opinión, tolerar las opiniones ajenas y llegar a algo que nos puede beneficiar a los dos. Y yo creo que eso es una habilidad, la comunicación asertiva es una habilidad que muy pocas personas llegan a masterizar o llegan a tener, porque muchas veces nos dejamos nos dejamos llevar por nuestros impulsos y no somos capaces de decir, espérate, lo que yo voy a decir, ¿a quién va a afectar? ¿De qué forma va a afectar? ¿Va a contribuir de forma positiva o negativa a la conversación? Y es algo que debemos aprender. Y que está ligado también con la parte de la empatía, de ponernos en los zapatos de la otra persona, de saber cómo lo que está, y somos el resultado, como dice mi mamá, de experiencia. No, aunque tú y yo nos hayamos criado de la misma forma, tenemos diferentes formas de ver la vida. No lo vamos a hacer siempre lo mejor posible, algunas veces nos vamos a equivocar. Y es importante también conocernos a nosotros y tratar de conocer a las personas a nuestro alrededor. Saber que si vamos a decir algo que va a herir a la otra persona, vamos a pensar antes de hablar cómo yo puedo llegar a decirte esto sin tener que ofenderte, sin tener que usar palabras negativas, etcétera, etcétera. Entonces esas son habilidades que nosotros como ser humano, y yo siento que en todas las escuelas deberían de dar. No solamente la parte académica, sino también la parte de cómo gestionar nuestras emociones, cómo comunicarnos, porque el ser humano es psicosocial. En todos aspectos nosotros estamos socializando con otras personas. Entonces ves personas que son muy inteligentes, un coeficiente intelectual y unas habilidades sociales pésimas. ¿Por qué? Porque no trabajas en ellas. Y entonces las dos cosas van de la mano. También la parte física. Yo veo personas que tienen un físico, pero después no cuidan su salud mental. No cuidan su parte interna, su salud interna, no solamente el físico, ir al gimnasio, no, es no tomar droga, porque las drogas están afectando tu cerebro. Es no comerte un Burger King todos los días, porque eso está afectando. El ser humano tiene que cuidarse en todos sus aspectos, no solamente la parte física, no solamente la parte interna, es un todo. Es un todo. Es un claro. todo. Yo creo que es muy interesante ese término de la comunicación asertiva, Ujú. porque creo que muchas veces, bueno, lo que estábamos hablando, conocemos Ujú. casos de cercanos que muchas veces uno no entiende cómo la persona, como tú dices, siendo tan inteligente, quizás pueda tener estos problemas de comunicación ante la sociedad, y esto, o sea, que definas y que nos dejes ese término es muy bueno para conocerlo, ¿no? Para uno mismo, para la vida, porque a veces incluso a uno le pasa con la misma familia o con el mismo círculo cercano que comparte lo que decía, somos muy pasionales. Yo creo que el ser humano, y más las generaciones actuales, creo que son muy pasionales con todos los temas. Y entonces cae en ese
en el hecho de que quieres que todo sea como tú lo ves y como tú ves la vida, cuando al final no son, o sea, tú tienes que ser objetivo en la vida y como tú dices, tienes que comprender que hay más personas a tu alrededor y que todo el mundo, o sea, no tienes por qué afectar a los demás con tu criterio, entonces como hay que tener cuidado. Entonces está súper interesante ese término. Yo creo que una de las cosas que está afectando en esta sociedad es la falta de tolerancia a las opiniones ajenas. 100%. Eso es algo, mi abuela siempre me decía, de religión y de política nunca se habla. Y yo decía, ¿por qué no? Si nosotros podemos hablar de cualquier tipo de tema mientras podamos respetar la opinión de otra persona. Sí mismo. Y ya me he dado cuenta que es verdad que no se puede hablar porque las personas pierden tanto los papeles. Totalmente, pierden los papeles. Pierden los papeles de una forma que no tenemos la verdad absoluta. Cada persona tiene su opinión y tenemos que aprender a respetar. Incluso yo. Yo muchas veces, con el paso de los años, me he dado cuenta de eso. Porque yo antes, yo pensaba que yo me la sabía todo. Yo daba una opinión y yo decía, no, porque esto es así, así, así. Y después la vida con el tiempo me ha enseñado que no es así. Que las cosas pueden ser o blanco, o negro, o grises, o rosadas. No podemos pensar que nuestra opinión es la más válida. Y todos los días uno aprende algo nuevo, ya sea desde un niño hasta un adulto, hasta una persona anciana. O sea, tenemos que estar abiertos a lo que la otra persona va a decir y escuchar atentamente, para poder analizar lo que nos dice y si lo podemos usar en nuestra vida es un aspecto positivo. Totalmente. O sea, hay una falta de tolerancia que muchas veces lo veo en las redes sociales, que una persona ha dado su opinión. Bueno, mi opinión es esta. Y todo el mundo la ataca, pero está dando su opinión. Es su opinión, no es. Entonces tenemos que ser capaces. Creo que se han unido muchos factores. Se ha unido el factor de la falta de tolerancia, se ha unido el factor de que las personas ya hoy en día tú tienes la libertad de opinar y de darle el criterio que quieras, entonces ¿cómo le quitas o sea, el que te va a contestar el que te va a poner en esos comentarios, cómo tú le quitas el chance de que no te ponga lo que quiere decirte si al final tú estás dando la opinión que tú quieras? Entonces se ha caído como en todo un desajuste, creo yo, en todo este tema de la tolerancia, de no tolero, de sí tolero, y entonces es como que está mal, estamos un poco mal. De hecho, estás tocando un tema que es súper importante en la salud mental, que es las redes sociales. Sí, para mí, uno de los aspectos fundamentales que está afectando a los jóvenes y aún a los no tan jóvenes también es las redes sociales. Es decir, tiene que haber una tolerancia, tiene que haber un respeto, pero también tiene que haber un tiempo. Es decir, nos tenemos que dar cuenta que toda la vida no puede ser las redes sociales. Si tú no te puedes levantar, te lo digo una persona que me pasó en un momento determinado cuando yo estaba estudiando para mi board, yo tuve que cerrar mi Facebook. Tuve que cerrarlo porque me levantaba por la mañana y buscaba el Facebook y después yo me río porque hay una amiguita que me dice, ¿cuántos likes te dieron? Y es que llegó el momento en que una amiga, Carmen, me dice, Evelyn, vamos a cerrar el Facebook para podernos concentrar a estudiar. Porque te toma mucho tiempo el Facebook, por ejemplo, las redes sociales. Te toma mucho tiempo, pero además le das mucha importancia, no todos, ¿no? Yo realmente no le doy tanta importancia. Lo pueden decir o no, yo tengo esa capacidad de tolerancia porque he aprendido a conocer la diversidad de personas. Yo veía 8 niños diarios y esos 8 niños diarios tenían familias y maestros y abuelos. Entonces llegó un momento en que al final de la semana yo veía más de 40 niños a veces y ya llega el momento en que tú aprendes a tolerar las personas, de dónde vienen, cómo vienen, por qué se expresan de esa forma, por qué a veces hay un hater, ¿se llama? Sí. Hater, sí. Hater que agrede a otro. Y entonces yo lo veo y digo, ay, qué pena, tú sabes, pero como que paso, porque no me afecta en ese sentido. Pero me doy cuenta que hay muchas personas que sí le dan importancia a lo que hablan y a lo que te comentan. Entonces, puede que yo diga en un Facebook, quieren que yo haga un podcast y que haya 10 que me digan que sí y que hayan 12 que me digan que no. Es su criterio. Tú preguntaste. Claro. Tú preguntaste, por tanto, tú tienes la posibilidad de que te digan que sí o que te digan que no. Exactamente. Entonces, pero no hay una tolerancia de este tipo de aceptar. No estamos preparados psicológicamente para que nos invadan la privacidad nuestra y estamos exponiendo nuestra privacidad. Si tú estás exponiendo tu privacidad o tu criterio, tienes que estar preparado para escuchar lo que te van a decir. Sí, ¿Por mismo. qué? Porque como dice Eileen, y como estaba diciendo yo al inicio, yo soy resultado de mis 50 años de vida y de experiencia, pero el otro es el resultado de sus 50, o de sus 20, o de sus 30, que no es la misma que la mía. Entonces, son principios, son valores diferentes,
son normas de convivencia diferentes. A lo mejor yo le enseñé a Eileen a respetar de una forma, a lo mejor a otras personas no la enseñaron de esa forma. Aún yo enseñando a Eileen a respetar de la forma que yo creía que era correcta, ella responde de la forma que ella cree correcta. Por ejemplo, yo me acuerdo en algunas veces que alguien hacía algún comentario en Facebook y Eileen venía, ay mamá, mira, tú has visto esto que han dicho, no sé qué. Bueno, está bien, eso lo dijeron, da igual. ¿Entiendes? Pero no todo el mundo responde así. Hay otro padre que dice, ¿y por qué tú no le escribiste esta cosa? Y entonces es como que, y las redes sociales, yo te digo, es una cosa muy importante. A mí me encanta. Yo soy fan de las redes sociales. Todos lo somos. Yo también. Pero sí sé que está trayendo consigo, por ejemplo, el bullying cibernético, ¿verdad? Sí. Hay muchas niñas y niños afectados porque a través de las redes los agreden. Y entonces eso es un problema de salud mental. También las redes sociales, las personas muestran lo que quieren. Entonces hay unas expectativas ante lo que, como debe de lucir la vida de una persona, bien altas. Entonces, incluso nosotros mismos, que somos psicólogos, pero somos personas, seres humanos, y nos comparamos. Decimos, oh my God, ¿cómo esta persona ha logrado esto? Yo todavía estoy aquí y no he tenido el mismo resultado. Nos comparamos y no sabemos lo que hay detrás de la persona. Vemos lo que la persona está mostrando, pero no vemos. Es como el iceberg. Tú ves como la puntica de arriba, pero no ves todo lo que está pasando abajo. Entonces las redes sociales también le ponen una presión, sobre todo a estos niños y jóvenes que se están formando y están viéndose completamente bombardeados de esta cantidad de contenido, porque es bastante contenido, y hay personas que te dicen, no, esto es bueno, no, esto es malo, comer esto es bueno, comer esto es malo, y es tanto contenido que muchas veces no sabemos discernir en lo que es bueno y lo que es malo, lo que es bueno para ti, porque cada persona tiene un pensamiento de lo que es bueno o malo según su experiencia. Y también las redes sociales tienen una cosa que nosotros como analistas es el reforzamiento. Se está reforzando la conducta. Un like es un reforzamiento social, un reforzador social. Un reforzamiento instantáneo. Es decir, tú a lo mejor, yo estoy hablando contigo, terminamos y al final a lo mejor tú me dices, oye, good job, qué bien te quedó todo, perfecto. Pero el like es, tú pusiste, inmediatamente ya tú estás viendo, a ver, me dieron like, me dieron like, me dieron like. Es un reforzador instantáneo, no media tiempo, no media nada, y la persona está constantemente ahí adicto a ese reforzador. Yo hace poco vi, creo que estábamos comentándolo, era un comunicado igual en las redes sociales que decía que las personas que menos publican en sus redes sociales son las que más seguras que están de sí mismos. Las que publican mucho es como que necesitan exactamente, de cierta forma buscar social. Esa validación social, y creo que está muy acorde a lo que estábamos hablando, ¿no? Sí. Y por lo otro, bueno, lo que estamos diciendo es que hoy en día creo que hay mucho desajuste en todo este tema. ¿Por qué? Porque se le está vendiendo muchas cosas a los mismos adolescentes, y entonces los adolescentes creen y crecen con todo lo que están viendo en las redes sociales y piensan, como tú decías, que es el patrón a seguir o que es lo que yo tengo que aspirar en la vida, y al final esa persona lo que está haciendo es ganar dinero de eso que está haciendo, pero no quiere decir que su vida sea de esa forma. Al final es lo que te está vendiendo, es un paquete, ¿me entiendes? Yo me vendo como esto porque es lo que tengo que hacer, gano mi dinero, no me interesa el resultado de la persona que me está viendo, y al final esa persona que te está viendo va en busca de ese sueño que al final quizás nunca va a lograr. Porque es todo un sueño, ¿sabes? Como que te estoy vendiendo esa película. Es algo ficticio. Es algo ficticio, exactamente. Mira, yo una cosa que lo tengo aquí en la cabeza, déjame ver cómo lo explico. Pero con el tema de las redes sociales, yo creo, y ya ustedes me confirmarán, uno de los factores que más yo creo que afectan es la falta de consecuencias por los actos. Y me explico. Digamos que como me crié yo, ¿no? Leider y yo estábamos en la misma escuela. A mí se me rajaba el pantalón. Leider se burlaba de mí. Esto es un ejemplo feo, pero bueno, yo me fajaba con Leider porque Leider se burló de mí. Yo me fajaba con él y ya él no se metía conmigo. ¿Entiendes lo que te digo? Y más nadie se metía conmigo. Exacto. Ahora, ¿qué pasa? Se me raja el pantalón, Leider me grabó, Leider lo publicó, millones de gente lo vieron, millones de gente se burlan de mí y yo no tengo nada que hacer. Entonces existe esa parte de que no hay una barrera, existe una barrera con el internet, que es que tú y yo no nos vemos. Yo te ofendo, pero tú no me estás viendo delante. No hay consecuencias
por lo que yo estoy haciendo. Exacto. Porque estamos con el libre albedrío de que se puede decir lo que sea y a muchas personas le afecta eso mismo. Claro. Y los que lo dicen a veces ni lo sienten, pero ya es por el tema de molestar. presión. Sí, que no está, Ah. ojo, no está Ojo. bien el... No, yo puse Sí, ese ejemplo o sea, porque claro, es lo no que te digo, está- por lo menos en Cuba, como nos criamos nosotros, era como que todo era de cara a cara. No Ajá. había teléfono, no había nada. Si discutíamos, era de frente. Y quedaba ahí, ¿entiendes? Entonces no era como que... No, y que se canaliza esa frustración que tú en ese momento tuviste, la canalizaste. No Exacto. estaba bien canalizada, pero la canalizaste. Exacto, es lo que Exacto. decimos, la violencia no está bien, No pero está bien, Pero canalizó su problema. Exacto. Pero ahora tú tienes la frustración y no tienes con quién Con canalizarla. nada. Porque Exacto. bueno, Y la- millones de gente me vieron y ¿qué yo hago? Me Exacto, quedé las con mismas eso. personas que te ofenden tienen ese escudo de las redes porque tú Sí. quizás están en China, quizás están en... tú no puedes hacerle nada, Así es. ni demandarlo, ni nada, porque tienen ese escudo. Y yo creo que eso ha crecido mucho y hay personas que le afecta mucho esos comentarios, esas cosas y llevan a los problemas de salud mental. Problemas de salud mental, un poco exactamente. cerrando este tema, que creo que ha sido muy interesante todo lo que hemos hablado, me ha gustado un montón sobre todo los conceptos que nos han brindado, me parecen espectaculares. ¿Qué recomendaciones podrían darnos a nosotros y a todas las personas que nos están viendo para mantener una salud, o sea, una correcta salud mental, para quizás, no sé, ir a terapia, cosas así que puedan ayudar a la persona en el día a día, mantener una buena salud mental? Mira, Elin estaba diciendo ahorita algo importante. El ser humano es biopsicosocial. Quiere decir que tenemos una parte biológica importante que tiene que ver con la genética, pero tiene que ver también con las hormonas, ¿verdad? Las endorfinas, que son las hormonas de la felicidad, y todo eso es fisiológico, ¿verdad? Químico, vamos a decirle químico. Tenemos una parte psicológica, que somos nosotros como seres humanos, como personas, como yo qué puedo hacer. Es decir, más allá de mi mamá, de mi entorno, de todo, yo como ser humano tengo que asumir la responsabilidad de tomar determinadas decisiones, ¿no? Y la parte social, ¿sí? Biopsicosocial. Por tanto, cuando uno va a trazar una estrategia o va a dar una recomendación, siempre uno tiene que ver primero de dónde viene el problema de salud mental, ¿verdad? Si lo hay. ¿De dónde viene ese problema de salud mental? ¿Es biológico? ¿Es un problema psicológico? ¿O es un problema social? O incluyen, es decir, también puede ser de las tres cosas. Las tres funcionan coadyuvan, vamos a decir, contribuyen a que esté ese problema. Por tanto, en dependencia de cuál es la parte más fuerte, vamos a decir. Pero lo fundamental, primero, para mí, es buscar la ayuda profesional. Yo con Aileen a veces hablaba, porque yo tenía un profesor en psicología que decía, usted no puede, un profesional de la psicología, usted no puede hablar cuando tiene un problema de salud mental con un bodeguero, con una manicuri, con una peluquera, con un amigo, puedes hablar, pero cuando usted tiene un problema de salud mental tienes que ir específicamente al profesional de la salud, que es el que te va a orientar realmente qué es lo que tú tienes que hacer. Eso en primer lugar. En segundo lugar, tratarte de una forma integral, tratar los pensamientos. Es decir, hay una terapia clínica que es de la psicología clínica, que es terapia racional emotiva. Es decir, tú tienes que racionalmente, es decir, evaluar cuáles son tus pensamientos. Tú estás pensando, yo no voy a ser capaz de hacer el podcast, él pudo hacer Ahmed pudo hacer un podcast buenísimo y yo a lo mejor el podcast mío va a quedar mal, el de él lo van a escuchar muchas personas, el mío no. O sea, son pensamientos que cuando vienen a ver son irracionales, porque todos tenemos algo que podemos transmitir, y a lo mejor Ahmed relaciona o atrae a personas que necesitan escuchar lo que dice Ahmed, pero a lo mejor tú atraes a personas que necesitan escucharte a ti. Entonces no tenemos por qué estarnos comparando, ni tenemos por qué estar con pensamientos que nos bajan la autoestima, que nos deterioran nuestra mente, ¿verdad? Porque constantemente te estás deteriorando como ser humano. Y por tanto tienes que buscar un profesional que te ayude a cambiar esos pensamientos irracionales o negativas, creencias negativas, por pensamientos positivos, por creencias positivas, escribirlos. Yo siempre le digo, al principio le digo, escriban todos los pensamientos negativos que te vienen a la mente. Y luego ese pensamiento negativo, escríbelo, pero en positivo. Y tú vas a ver cómo eso
te ayuda a que la parte química, el desarrollo, la segregación de endorfinas, de hormonas que te ayudan a la felicidad, a la alegría, todo es integral, ¿ok? Y también, por otra parte, está la parte de la sociedad, ¿sí? La parte social. Independientemente de que yo haga ejercicio, por ejemplo, que los ejercicios son muy buenos además para generar o para liberar endorfinas, para que te relajes, para que te canses y después puedas dormir bien, ¿verdad? Hacer ejercicio, hacer relajación, respiración. Yo siempre le decía a los niños cuando a veces estaban agresivos con los padres, le decía a la mamá, tráeme un vaso de agua. Y yo creo que nosotros los cubanos también, cuando estábamos discutiendo, estábamos un poquito eufóricos, enseguida venían con un vaso de agua. ¿Por qué? Primero para relajarte, ¿verdad? Para esa agua cuando tú te la tomas, como que te relaja. Pero también cuando tú respiras, cuando tú tomas agua, tiene oxígeno. Y cuando uno está en una situación estresante, responde de una forma que no es la más correcta. Por eso a veces las personas dicen, cuando estás en una situación de estrés, no tomes una decisión, espera, ¿verdad? Y entonces por eso tienes que respirar, tomar agua. Son intervenciones que a lo mejor antes de llegar al psicólogo, los padres, por ejemplo, pueden hacer en la casa. Nosotros mismos, los adultos, cuando tenemos una situación con nuestros hijos, con nuestros trabajadores en el trabajo, con una persona a veces que te altera, bueno, déjame respirar. A veces vamos manejando y en la situación de manejar te encuentras el tráfico un poco tenso, las personas un poco tensas. Hay que respirar bastante Sí. más. No. Y andar con 10 litros de agua. O sea, hay que respirar y tomar agua. Respira y toma agua. Porque... Respirar y tomar agua así, literal, porque si te dejas estresar por esa situación, entonces esas son las recomendaciones que yo digo. Hacer ejercicio de respiración, hacer ejercicio físico, yoga, por supuesto, ir a un terapista o un psicólogo que ya te va a dar técnicas específicas de psicoterapia. ¿Alguna más, Eileen? Bueno, yo Dormir siento bien. que siempre los psicólogos son importantes porque los psicólogos te dan herramientas que las otras personas, que nosotros lo estudiamos, nos dan herramientas para lidiar con este tipo de problemas del día a día. Van a tener un espacio en el cual no te van a juzgar, una persona que no te conoce, y el psicólogo va a ir más allá de la parte superficial, va a ver lo que es desde tu niñez, porque muchas veces hay muchos problemas que los vamos arrastrando desde la niñez, va a ver lo que es tu niñez, va a saber enfocar esa energía, ver tus motivaciones y ver de qué forma puede ayudarte a mejorar la calidad de tu vida. Y yo siempre digo algo, identifica lo que te hace bien y también identifica lo que no te hace bien. Importante. Y aleja eso que no te hace bien. Si a ti te afecta estar 10 minutos en las redes sociales diario, limítalo a estar 2. Identifica lo que te hace bien. Si a ti te gusta comerte un pan con jamón, trata de, por ejemplo, cada 2-3 días, comerte un pan con jamón. Siempre haz algo en el día que te hace sentir feliz. Ya sea leer una página de un libro, hacer ejercicio, comerte un dulce, algo que te haga feliz, que llene ese pedacito que cuando tú digas, oh my God, qué feliz me hace esto, trata de hacerlo por lo menos una vez al día. No tienen que ser una gran hazaña, puede ser algo, como te digo, leerte una página de un libro. Yo siempre, ahora que Lynn dice lo de la página del libro y hacer algo que a uno le gusta, una de las cosas que a mí me encanta, por ejemplo, y a veces se lo digo a los padres de los pacientes, es caminar por la grama. Que las personas lo ven ahora como algo novedoso, ¿no? Pero realmente tú como que te relajas. Al que le guste la grama, hay quien no le gusta. Bueno, ¿no? nosotros somos pinareños, nosotros somos de campo, teníamos bastante grama. Pero a mí me encantaba caminar, a lo mejor es porque me recuerda a mi infancia, pero me encanta caminar por el césped, ¿verdad? Caminar, abrazar un árbol, estar en la naturaleza. A veces los animalitos, por ejemplo, las mascotas, los gaticos, los perritos, a veces, eso va más allá de la parte profesional psicológica, pero sí funciona. Sí, porque cuando hay una persona que no tiene, un niño, por ejemplo, que le llega el gatico a la casa, y entonces ya el niño, como que todas aquellas preocupaciones, porque a veces son situaciones que hay en la casa, a veces hay situaciones financieras, a las cuales no hemos hablado,
pero la situación financiera, por ejemplo, es sumamente estresante. Ujú. Y eso se le transmite al niño. Aunque el niño, tú no le dices, dame el dinero o no tengo dinero, pero el niño está viendo que en la casa hay discusiones porque no hay dinero para pagar la renta. O no hay dinero para llevarlo a la para comprar la gasolina para llevarlo a la escuela. Porque estamos hablando, no toda la población está en el mismo nivel. Claro. Hay niveles Y muchas niveles. veces los niños pueden llegar a ser caprichosos. Y pueden decir, yo quiero esto, y los padres muchas veces se sienten mal al no poder tener las posibilidades de darle a sus hijos los que ellos desean. Y eso les crea al padre muchísimo más estrés, porque le quieren dar un estándar de vida a su hijo que no se lo pueden proveer. Nosotras mismas y yo muchas veces estuvimos en situaciones económicas bien feas. Y yo le decía a mi mamá, tú me tenías que haber dejado en Cuba porque nosotros nos fuimos juntas para España y yo no hubiese pasado tanto trabajo. Y mi mamá, la pobre, ella estaba en una situación que ni ella misma tenía herramientas para ver cómo íbamos a salir adelante, para ver cómo iba a funcionar. Y ella dijo, no, yo voy a creer en esto, que es mi sueño, que es la meta. Vamos a ponerle empeño, vamos a ser pacientes. Y ella trabajaba conmigo, dándome ese apoyo y dándome esa motivación para yo salir adelante, porque aquí nada en la vida es regalado, tú tienes que trabajar y tienes que esforzarte para obtener las cosas y los resultados, y es muy importante que los padres también le enseñen eso a sus hijos, las consecuencias, que todo comportamiento tiene consecuencias. Yo me acuerdo que cuando yo llegué a este país, este es un país muy fuerte, tiene unas demandas, tiene muchas culturas, las personas. Y me acuerdo cuando llegué, mi mamá me dijo, aquí hay 3 formas de ser exitosa: o teniendo un talento, o estudiando, o siendo delincuente. Tú no tienes ningún talento, porque tú ni cantas ni comes fruta. Tú no puedes ser delincuente porque tú no tienes, tú eres cobarde. Entonces, si tú quieres salir adelante, tienes que estudiar. Wow, ok. Ella siempre fue conmigo muy, Una muy cosa franca. que Eileen estaba diciendo y que es muy importante en la salud mental es las metas. Es las metas. Cuando tú te trazas una meta, tú puedes tener dificultades en el camino, pero tú sabes a dónde tú quieres llegar. Yo, por ejemplo, eso que está diciendo Eileen, todos en la vida hemos tenido dificultades. Y yo, por ejemplo, en España cuando llegué, yo trabajaba limpiando casas. Y yo al principio me costaba un poquito de trabajo porque salir de Cuba, que yo tenía mi profesión, estaba reconocida como una profesional, y entonces llegar a limpiar casas es una profesión muy digna, pero a la cual yo no estaba adaptada, yo no lo hacía. Yo en mi casa, mi mamá y mi abuela me limpiaban y me cocinaban y hacían todo. Entonces yo tuve que llegar a limpiar, pero uno tiene que saber en la vida las metas que tú tienes y a qué tú puedes. Yo nunca pensé en ir, por ejemplo, a obtener dinero de prostitución. Yo siempre pensé, no importa, yo trabajo de una forma digna, pero mi meta, que es, volver a ser profesional, igual que en Cuba, eso yo lo voy a trabajar lograr en lo que te gusta, trabajando primero como limpiadora hasta que yo pueda tener más recursos para continuar, porque lo primero era subsistir. Por tanto, para subsistir tenía que trabajar de esa forma. Claro. Entonces, pero cuando tú tienes las metas, eso a mí nunca me deprimió tener que limpiar. Para nada. Yo salía y yo me daba mi reforzador, que era tomarme un helado de dulce leche. Riquísimo. Sí. Yo limpiaba cuando salía, Vamos. que me hacían el pago, yo iba abajo, que había una cremería, y me tomaba mi helado de dulce leche. Y yo decía, vamos bien. Y siempre le decía eso a Eileen, hay que estudiar. Y a ver, cuando tú tienes una meta, todo lo que tú haces, todos tus pasos van en función de esa meta. Aún limpiando, yo estaba viendo el otro día un podcast de Ale, y Ale al principio estaba hablando de que por qué cómo que podemos hacer cosas que nos gustan o no nos gustan. A veces te toca hacer cosas que no te gustan, pero tienes que hacerlas y con mucha dignidad. Y ya cuando tú puedas, vas a hacer lo que te gusta. Sí mismo. Porque se tiene clara la meta que... Porque se Exactamente. tiene clara la meta. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora mismo con tantas desviaciones y distracciones que hay en la sociedad, a veces las personas se desvían y quieren la meta, pero entonces el cómo de esa meta a veces no lo tiene claro.
Y entonces, yo, como dice Aileen, yo le di a Aileen bien clara el cómo. Es decir, yo le di la meta y le di el cómo. Y el cómo tiene que ser este. A veces el problema de la salud mental está porque la gente quiere lograr su meta, pero quieren ir o por un camino más corto o por un camino más fácil. Y no quieren pasar por dificultades y por crecimientos personales y espirituales, porque a veces tienes que crecer como persona y tienes que crecer desde el punto de vista profesional y personal. Y no, y que el éxito no es de una sola forma. No, el ser exitoso va más allá de la parte profesional. Se puede ser exitoso en la parte personal. Hay personas que dicen, yo no quiero estudiar. Para mí el éxito es tener una familia. Para otro el éxito es ser en lo profesional y llegar al tope. So, nunca nos comparemos, que es muy importante. Y tener una carrera universitaria no te garantiza el éxito. Tener dinero no te garantiza el éxito. Y siempre tenemos que pensar el éxito con felicidad. Yo voy a hacer algo en el cual me va a sentir bien y eso me va a llevar al éxito. Y eso es muy importante porque lo que dice mi mamá de las metas, tenemos que ponernos metas también realistas. A mí me encantaba cuando yo llegué a España con 8 años y los estándares de belleza allá eran completamente diferentes a Cuba. Eran personas muy delgadas y yo siempre quise ser extremadamente delgada y no es mi constitución. Entonces, yo no me puedo poner la meta de ser la modelo Victoria's Secret porque nunca la voy a alcanzar. Ahora, yo me puedo poner la meta de ser una modelo plus size o de ser una modelo de una talla más mid size. ¿Ok? Ponernos metas también que sean alcanzables y todos los días trabajar en base a esa meta. Bueno, si yo quiero ser modelo, yo me voy a tirar aquí en la casa me voy a tirar fotos y esas fotos las voy a mandar todos los días a 3 agencias. Así hasta ver cómo puedo llegar a la meta. No puedo querer de la noche a la mañana ser Ashley Graham o Kendall Jenner. No. Poco a poco ir trabajando en base a esa meta y no desviarnos. Muy importante porque hay tantas distracciones. Tantas. Muchas veces nos sentamos en el sofá y nos pasamos horas scrolleando. Y cuando viene a ver, tú dices, oh my God, ¿qué hice con mi tiempo? Yo también, cuando estaba estudiando, yo le puse el límite, los timers a los apps. Sí, 2 horas. Empiezas y no tienes para cuándo acabar. Es que creo que se han dado muy buenos mensajes. Muy buenos mensajes. Porque es que concuerdo totalmente con todo lo que han dicho. Me parece que hay demasiados estímulos en la sociedad. Me parece lo que estábamos hablando. Muchos jóvenes, muchos adolescentes, muchos niños queriendo alcanzar cosas sin esforzarse. O sea, se ha perdido el valor, creo, de lo que es el esfuerzo del trabajo el día de hoy. O sea, a día de hoy, como tú dices, las personas están descubriendo que es verdad que no es necesario tener una carrera universitaria, pero tampoco, o sea, que no tengas la carrera universitaria no te garantiza que vas a tener un montón de dinero por el otro lado y vas a ser feliz. Porque como tú dices, la felicidad para todo el mundo es distinta. O sea, no tiene que ser la misma para todo el mundo. Entonces me parece súper bueno todos los mensajes que se han dado. En la parte de lo universitario yo siempre he tenido ese conflicto con las personas que a veces dicen, a ver, hay muchas personas que son exitosas y no son universitarias. Pero son personas que se han preparado y han estudiado. Yo, por ejemplo, hace poco conocí a un muchacho, Joel Sardiñas, no sé si lo han escuchado, es un cubano que llegó aquí a este país y en estos momentos está haciendo, desde el punto de vista de la bolsa y las inversiones, está siendo muy profesional y está enseñando a muchos cubanos y a muchos latinos, a la comunidad latina, a trabajar en la bolsa. Okay. Y él no es profesional, pero él estudia y parte de su enseñanza. Bueno, no es universitario, disculpa que te interrumpa. No es universitario, no pero universitario, es profesional. Pero es muy profesional. Es muy profesional. Exacto, gracias por la aclaración. Pero que no estudió una carrera universitaria, sin embargo, se ha dado cuenta de la importancia de la preparación para tú llegar a alcanzar tus metas. Es decir, tú tienes que estudiar, tú tienes que leer, tú tienes que ver cómo esas personas lograron, es decir, cuántas personas exitosas han logrado algo y no son profesionales, pero cuánto tenían de background desde el punto de vista de conocimiento sobre lo que fueron exitosos, cuánto estudiaron, cuánto se prepararon, incluso desde el punto de vista personal y espiritual. Uno a veces, no todas las personas pueden estar, es decir, alcanzan muchas personas, por ejemplo, que son millonarios
Y porque un ejemplo, porque se ganaron la lotería. Y después se les va el dinero porque no tienen una preparación financiera de cómo hacer el uso de ese dinero. Entonces, tenemos que estar preparados. No quiere decir que, como dice el link, el hecho de ser universitario no te garantiza el éxito. Es verdad. Muchos estudiantes son, como yo les decía, súper inteligentes desde el punto de vista teórico, pero a la hora de emprender, por ejemplo, un negocio, de tomar decisiones, no son los mejores. Sí, yo también creo que, por ejemplo, el sistema escolar no es el más adecuado, se ha quedado un poco arcaico o obsoleto. Sí, la verdad. Y más que las personas tenemos diferentes formas de aprender. Hay personas que son más visuales, otros son más auditivos, etcétera, etcétera. Pero yo sí siento que la escuela te da un nivel de disciplina, te da habilidades sociales, y lo vemos mucho porque trabajamos con niños, algunos que nunca han ido a un daycare, nunca han ido a un BPK, y después se enfrentan con la transición de casa a directamente escuela, y es un cambio fuerte. En cambio, los niños que van a un daycare, que van a un BPK, después les es más fácil. ¿Por qué? Porque ya tienen ciertas habilidades sociales, saben el juego, siguen reglas. Entonces, para mí, la escuela, aunque el sistema no sea el mejor, sí te da una disciplina de que si sabes lo que son las consecuencias de tus acciones. Porque en la escuela, si tú llegas tarde, te ponen un marker que es que llegaste tarde. Si tú no estudias, tienes una F. ¿Y eso qué significa? Que si tú quieres mejorar y llegar a ser un poquitico más, para la próxima tienes que estudiar. La escuela, aunque el sistema no es el mejor, sí tiene muchas cosas positivas en lo que es la crianza, en lo que es el desarrollo de un niño, un adolescente y de un adulto. Entonces, nada, súper interesante todos estos temas que hemos hablado hoy. Bueno, como estábamos diciendo, son muchos conceptos que creo que son muy útiles para la sociedad. Y realmente, bueno, nada, un lujazo. Un lujazo. Espectacular. Estoy más que feliz y Sin contento palabras. con lo que hemos hecho hoy. La oportunidad de conocerlas, la oportunidad de estar aquí con ustedes. Gracias de verdad por abrirnos las puertas de su casa, por tenernos acá. Y nada. El patio. El patio. Exactamente. Ojo. Gracias a ustedes también, porque a mí me han sacado completamente de mi zona de confort. Esto bueno. para mí es ¿Cómo se Pero se sintieron? sintieron bien. no, súper cómoda. Eso es lo más importante. Lo más importante. Y creo que, bueno, que ustedes se hayan sentido bien, que nosotros hayamos aprendido tanto y que se hayan dado estos mensajes, creo que es lo fundamental y era la principal idea que teníamos con el episodio de hoy. Estamos en contacto. Quiero hacer negocios ahí con el tema del patio. Sí. Es que, por favor, por la cámara y enfoca que esto está hermoso. Pero nada, de verdad que sí, muchísimas gracias por abrirnos las puertas y por permitirnos estar acá. ¿Quieres darle spoiler a los que nos están viendo? Bueno, nada, miren, como ya vieron, son dos pedazos de profesionales que tenemos la suerte de que sean de nuestra comunidad y como siempre le decimos, nosotros estamos tratando de hacer un contenido de calidad, un contenido que los ayude a ustedes a aprender y que los ayude a ustedes a crecer y a nosotros también. Entonces, en el episodio de hoy, bueno, nos enfocamos muchísimo, bueno, sobre todo en lo que fue el tema de la salud mental, pero pendientes porque viene un tema muy interesante que tiene mucha vigencia en la sociedad actual de Estados Unidos, sobre todo acá en Miami, que es el tema de El autismo. Exactamente. Vamos a estar hablando con ellas dos también de este tema, pero bueno, eso fue un pequeño spoiler de lo que viene, no vamos a decir más nada. Hasta ahí lo dejamos. Nada, ¿cómo quieres? No sé si quieres hacer la pregunta. No, esa pregunta no va hoy. Ah, ¿viste que tú te portas bien cuando tú quieres? Ah, Ya yo estaba bueno. preparada. Ella está loquita porque se la... No, pero esa pregunta no, porque esa pregunta le quita todo la seriedad a lo que ha sido el tema de hoy, Claro, así que claro. no va. Pero bueno, nada, como es tradición, Mi gente, despínguense a eso. esto fue otro episodio de Los del Patio.